Bueno, a la hora que estamos grabando es la hora de opinar. Estoy viendo que el tipo de cambio interbancario del peso frente al dólar está en 19.16 pesos por dólar. Ya lleva varias semanas nuestro peso mexicano por debajo de los 20. Ya se acuñó el término otra vez del superpeso. Y para entender por qué el fortalecimiento de nuestra moneda, saludo a Raúl Feliz. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Muy bien. No Pues tan fuerte como eso. a ver, ¿tú crees que baje de 19 pesos el dólar? O sea, ¿es posible verlo en 18 y cacho? Bueno, primero una, una anotación técnica. Sí es posible, porque Sí, tenemos una moneda que flota sí. y esto quiere decir que en el corto plazo los factores de oferta y demanda se mueven y generan esta volatilidad. Y pues si ya estamos en 19, 16, abajo de 19, pues es factible. Yo te diría, Leo, que previo al COVID, eh, el rango medio donde operó el dólar en México era 18.75, 18.90. Ujú. Así que una posibilidad de que tocara esos niveles de 18.75, 18.80, yo diría que es más probable que menos probable en el corto plazo. Ahora, bueno, si el peso fluctúa con respecto al dólar por oferta y demanda, lo que estamos diciendo es que ahorita, hoy por hoy, hay mucha oferta de dólares, Raúl. Así es. Y esto te lo puedo documentar Sí. con las cifras que se acaban de publicar hace una semana de la balanza de pagos del tercer trimestre. Ujú. Fíjate, Leo, que a la larga lo que en México ha generado crisis financieras es cuando el país, por políticas populistas o neoliberales, los Ujú. dos le pasó lo mismo, incurre en déficit insostenible en el déficit de la balanza de cuenta corriente, la balanza de pagos. Es la Esto diferencia es el entre importaciones y exportaciones, ¿no? de Para que la todos los gente lo... bienes y servicios, de todos los bienes y Así es, servicios, así incluyendo es. las remesas. Ujú. Entonces, por ejemplo, la última gran crisis macroeconómica del 95, 96, teníamos un déficit de cuenta corriente de 8.5% del PIB. Sí. El problema con el déficit y la cuenta corriente es el mismo que tiene un ciudadano que se sobregira en su tarjeta de crédito. Ujú, ujú. Alguien se la tiene que fondear, Sí. ya sea un familiar que le ayude a pagarla o alguien que le preste, o el mismo banco que le preste para que la pueda seguir usando. Eso le pasó a México. Había que buscar 8 puntos del PIB que a precios de hoy serían cerca de 90, 100 mil millones de dólares todos los años para cuadrar las cuentas. Ujú. Durante 5 años, la administración de Carlos Salinas encontró ese dinero, pero en un momento no lo encontró y se vino la crisis. Lo mismo le pasó a la administración de López Portillo. Ujú. En este momento, el déficit de la cuenta corriente que estamos proyectando para el año 2022 es de 13.000 millones de dólares, apenas el 1% del Producto Interno Bruto. Nada, nada, ¿no? O sea, es muy bajo. Y además, Leo, importante, Ujú. este año, normalmente, ¿cómo fondeamos ese déficit? Por ejemplo, Carlos Salinas y Pedro Aspe lo financiaban con emisión de deuda a una semana, Sí, mucha de ella en dólares, en el sí, mercado local. sí. Hoy, México, este año, México va a recibir 38.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Esto quiere decir que en la balanza de pagos hay un excedente de dólares de aproximadamente unos 25.000 millones de dólares que tienen que ser reciclados fuera de México. Y este proceso es el que genera la apreciación del tipo de cambio. Pues muy interesante, ¿no? Porque la verdad es que las condiciones son magníficas desde el punto de vista del tipo de cambio, sin duda. El problema es que eso está aparejado a inflación y bajo crecimiento económico. Entonces, bueno, Sí, pues pero el tema es de que la te digo, inflación, mucha gente dice, no, no, la economía va muy bien porque vean cómo está el tipo de cambio, entre ellos el presidente de la República. No, 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 el tipo de cambio es una variable, pero ¿tú qué dirías al respecto, Raúl? bueno, déjame decirte que el tema de la inflación no lo podemos culpar al tema del tipo de cambio No, por el tema de la inflación. no, no, no. De hecho,
combatiendo la inflación se han generado condiciones por el aumento de tasa de interés, que además genera un gran diferencial de 6% con respecto a nuestro principal socio, que es otro de los factores, uno de los más importantes factores que explica esta fortaleza del superpeso. Mira, lo que podemos decir, Leo, es que esta administración ha usado ortodoxamente las herramientas que la macroeconomía moderna pone a su disposición para generar estabilidad financiera, estabilidad macro, y que donde los resultados no son buenos es en la parte del crecimiento económico realizado y del crecimiento económico potencial, ¿no? Porque ahí nos ha faltado inversión, nos ha faltado esfuerzo de productividad y no hay un ambiente de negocios propicio para la inversión, lo cual quiere decir que no solo tenemos bajo crecimiento en este momento, aunque este año 2022 va a ser muy bueno en términos de crecimiento, pero en promedio la economía mexicana apenas ha regresado al nivel de PIB que teníamos en 2019, cuando ya Estados Unidos está por arriba y en general América Latina en promedio está por arriba. Entonces, el déficit en términos de la gestión económica es en la parte de crecimiento económico, porque estamos teniendo un Producto Interno Bruto 5 a 6% por abajo del que deberíamos haber tenido. Así es. Déjame una última pregunta, Raúl. Si la inflación está subiendo y el tipo de cambio está bajando, ¿podemos decir que está sobrevalorado el peso mexicano? No, Leo. Nosotros hacemos múltiples análisis usando la mejor información disponible del Banco de México, del Banco Internacional de Pagos. Sí. Y yo diría que eso no te permite fijar un punto, pero sí un rango. Sí. Yo diría que un valor razonable del tipo de cambio es 20.30, 20.40. Entonces estamos a 19.16, pues estamos un peso sobrevaluado entre comillas, ¿no? 5%. El mercado sabe más que nosotros, pero estamos hablando de un 6-7%, nada de como se hubo en el 95 o 94. Es un ajuste, yo diría, de mercado, típico de mercado, que se justifica por los diferenciales de tasa de interés. Eventualmente el mercado podría corregir ese valor del tipo de cambio, pero lo que pensamos es que la cotización promedio del 2023 andará rondando 20.30, 20.40. Pues ahí está. Ahí está, querido Raúl. Interesante lo que está pasando en materia económica, el superpeso, caray, qué cosa. Y bueno, este año, Leo, fue un año de crecimiento. ¿Fue un año de crecimiento? A pesar del gran pesimismo de otros analistas, ¿no? No, bueno, sí, al parecer va a ser 3%, ¿no? Va a cerrar. O un poquito más, quizás. Interesante, pero no se ve bien el 2023, hay que decirlo, ¿no? No, porque es una circunstancia especial que acarreamos del 2021, que nos ha permitido crecer más, porque no lo pudimos hacer en 2021 por una restricción de oferta. Este año las automotrices han conseguido las partes, las autopartes, los chips, y eso nos dio esta bolsa de crecimiento que no está disponible para el 2023, donde vamos a estar creciendo cerca de 1%. No, es impresionante lo que está pasando con las exportaciones. Ahí sí somos campeones, hay que decirlo. Campeones mundiales. Y no solo eso, sino que el viento sopla a favor. Tenemos viento de cola con el reshoring. Así es. Gracias, querido Raúl. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.